Hola amigos, ¿qué tal? En este vídeo vamos a practicar la pronunciación en español y vamos a ver las principales diferencias entre el español y otros idiomas. ¡Comenzamos! En primer lugar, vemos la diferencia entre la ll o doble L y la Y. Estrella, caballo, llave, galleta, yoga, yogur. Si pensamos en la doble L o L, en otros idiomas se pronuncia como una sola. En español va a tener un sonido aproximado a la Y. Este sonido en otros países como Argentina es un poco diferente, sonaría más como sh, por ejemplo, yoga. Pasamos ahora a hablar sobre la B y la V. Barco, vaca, botella, balón, vestido, ventana. En español, la diferencia entre los sonidos de la letra B y la letra V no es tan significativa como en otras lenguas. Vemos ahora las letras C, Q y K. Casa, coche, cuchara, queso, mosquito, karate. Aquí tenemos que destacar que al utilizar la letra K siempre va a ir seguido de la letra U, pero nunca se pronuncia. Queso, mosquito, esa U nunca se pronuncia. Vemos ahora las letras C y Z. Cebolla, 50, ciudad, cerezas, zapatos, manzana. En otros idiomas, al pronunciar la letra Z existe vibración. Zzz. En español, cuando utilizamos la Z o cuando utilizamos la C seguida de E o I, no existe esa vibración. La lengua queda dentro de la boca. C, ci. Una pronunciación aproximada puede ser la palabra thousand en inglés, esa combinación de T y H. C. Hablamos ahora sobre la G y la J. Espejo, japonés, tijeras, gente, gimnasio, girasol. Probablemente la pronunciación de la letra J es una de las principales diferencias entre el español y otros idiomas. La J siempre va a tener un sonido fuerte, ja, ge, ji, jo, ju. Y también va a ocurrir con la G cuando va seguida de E o I, ge, ji. Vamos a ver otros sonidos de la letra G. Gafas, paraguas, garaje, bigote, guitarra, hamburguesa. Es importante recordar que para producir los sonidos G y GI tenemos que escribir una U después de la G. Esta U no se pronuncia salvo en el caso de algunas excepciones. Por ejemplo, pingüino. En ese caso vais a encontrar dos puntos encima de la U. Y por último vamos con la letra H. Hospital, helado, hotel, hueso, hormiga, hoja. Si pensamos en otros idiomas, la letra H es un poco diferente. En español no la vamos a pronunciar o su sonido va a ser muy ligero, muy débil.
Vale. Bueno, este es un pequeño vídeo para estudiantes principiantes de español, para todos aquellos que estáis empezando a estudiar español. Tenéis que tener en cuenta que el español se habla en muchos países y hay diferentes regiones o países en los que la pronunciación puede tener diferentes matices. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.